Robocop es una película mucho más importante de lo que mucha gente cree. La verdad, la primera fue revolucionaria en su momento. Por aquellos años 87, la primera tenía ciertos elementos que, aunque usted no lo crea, en sí la creación del personaje tiene un origen bastante zurdo, pero creo que con el tiempo justamente se ha hecho una película realmente bastante conservadora en algún punto, o que tiene un buen mensaje. Ya esto lo hablamos porque yo tengo un análisis justamente de la primera Robocop acá en mi canal, donde yo mencionaba que el mensaje transhumanista, aunque existe en Robocop, es un mensaje de conservación mucho más importante sobre el alma de cada uno y sobre el alma principalmente de Murphy, que es el protagonista de las películas de Robocop, y que su esencia o su nueva identidad, Robocop, solamente es un alias o algo así, ya que la esencia del alma y toda la sustancia del propio Murphy sigue estando ahí, en sus sentimientos, en sus acciones, y eso creo que era un muy buen mensaje muy marcado en la primera película. Pero ¿de qué va la segunda? 3 años después de la primera se lanza Robocop 2, sin muchas caras notables, o por lo menos que recordaran a la primera película, ya que tanto directores y demás fueron diferentes y no estuvo mucha de la gente que creó el personaje y lo quiso adaptar y demás en la primera película, ya no estaba en esta segunda, pero aún así conserva bastante de la esencia. Es muy interesante ciertos aspectos de la película en algunos momentos muy claves. Recordemos también que la primera película en algún punto era una especie de sátira hacia el capitalismo o el consumismo. Es medio flojo de papeles hoy en día decir que todo es una crítica hacia el capitalismo, por lo que realmente no me voy a centrar en eso, sino que es una crítica en sí más que nada al consumismo exacerbado, y es por eso que tiene ese formato de sátira, de televisión, de noticiero, o como si estuvieras viendo una película. Justamente la segunda toma eso y medianamente lo entiende y empieza de una misma manera. Empezamos viendo una especie de garage que no nos recuerda a nada y pensamos que vamos a ver a Robocop apareciendo en algún momento matando a este delincuente o metiéndolo preso, pero lo que descubrimos es que es una propaganda, como ocurría en la primera película. Así que en ese concepto está bastante bien, porque medianamente entiende el concepto de sátira que conserva la serie, o por lo menos en las primeras 2 películas. Es muy interesante que justamente se le hable al espectador que habrá visto esta película como si estuviera viendo un comercial de aquellos tiempos. Después volvemos nuevamente a las partes de noticias, hablando sobre la criminalidad de esta ciudad y todos los problemas que ha habido con respecto al final de la anterior película. En algún punto también podríamos comentar que Robocop en sí es una película bastante conservadora, ya que se habla sobre el abuso de estupefacientes, no voy a decir la palabra por las dudas, y cómo la misma puede llegar a convencer a la gente de cometer actos realmente desleñables, como matar a algún ministro de salud y demás, como ocurre en la película al principio de la misma, lo que es bastante interesante en el punto, el buen mensaje que trata de brindar. Hay que decir la verdad también que bastante de la violencia en esta película, aunque en algunos casos está, en otras medio que se quiso suavizar, y hasta ahí como una especie de metamensaje de cómo los burócratas se meterían en la vida de Robocop para convertirlo en una especie de Flanders medio ñoño, y justamente cómo la burocracia al hacer ese tipo de intervenciones lo que causa son más problemas para la sociedad, ya que justamente lo que tenés que dejar a la sociedad es que medianamente en una base de valores claros y muy concisos se entienda que hay que justamente utilizar la violencia. En esto que se entienda, obviamente la violencia es mala per se, no, pero justamente hacer violencia porque sí, eso sí es malo, pero justamente combatirla, eso es lo que necesita sí o sí hacer las fuerzas de autoridad. Por eso digo, cuando la primera película, aunque era una crítica justamente hacia la policía, lo que me parece un mensaje bastante zurdo, ya que cuando vos tenés un problema generalmente vas a llamar a la policía, en esta película se deja medio entrever esa continuación de crítica, pero como que también se entiende que muchas veces la política se mete en el medio, burocracia, y hacen cagada justamente con el trabajo y la labor de justamente las fuerzas de autoridad, lo que creo que es un mensaje bastante destacable. Hola, disculpa que interrumpa la transmisión de mi propio video. Te quería recordar que le puedes dar like, suscribirte, activar la campanita, compartir el video, comentar lo que quieras, que eso ayuda al algoritmo de YouTube y un montón de otras cosas más. Pero ya no te quería molestar más. Eso solamente, ahora sí puedes continuar viendo el video. También después de varias cosas que ocurren al principio de la película, vemos una especie de plano secuencia donde se nos muestra la decadencia de la ciudad, lo que es bastante destacable, donde hay prostitución y mismamente las prostitutas son bastante peligrosas, donde una persona le roba a una pequeña anciana que era indefensa y no podía defenderse, donde hay un consumo de estupefacientes bastante grande y peligroso en algún punto, y donde claramente esta ciudad está en la mierda y tiene una pérdida de valores muy grande. O sea, realmente no hay valor que quede en las calles de esta ciudad, lo que
que creo que es una representación bastante interesante de justamente de nuestros tiempos tranquilamente, y que capaz la crítica estaba en los tiempos de su momento. Recordemos que la primera película también era una especie de crítica hacia Reagan, o sea, lo zurdo que eran los tipos que hicieron la primera película no tiene nombre. Además en los 90 creo que seguía Reagan, entonces posiblemente la crítica haya seguido en ese punto, en el sentido de que con Reagan habría mucha violencia o lo que fuera, lo que justamente es mentira. Pero bueno, como digo, en la creación de esta saga hay como bastantes mensajes zurdos, que justamente la película muestra lo contrario, lo que es también como un jaque mate a ese tipo de productores o directores medio cosmopolitan, con cierta idea medias turbias en la cabeza. Vemos un asalto a una armería que pasa en los primeros 5 minutos de la película, y está hecho más que nada para demostrar que Robocop sigue siendo tan letal e imparable como siempre. Puede ser complicado porque estos delincuentes tenían una buena cantidad de armas, pero no importa, Robocop es imparable y justamente está ahí porque es el brazo fuerte de la ley, y es necesario, sí o sí, la utilización de la fuerza o de la violencia en algún punto era necesario, porque si no, Robocop no puede trabajar. Lo que sí quería hablar era algo mucho más interesante que también ocurre medio al principio de la película y que creo que es mucho más copado de lo que vamos a ver en el resto, que deja bastante claro los mensajes de la misma y las intenciones de la cinta. Después que Robocop desbarata una operación con estupefacientes, el Nuke, que es la de esta película, lo que justamente está volviendo loca a las clases bajas de esta sociedad, vemos algo muy interesante, que es que Murphy está cerca de su ex esposa y su hijo. Esto lo muestran muy al principio de la película y es algo bastante interesante. Vamos a analizar toda esta escena. Murphy ve como su mujer, que además esa casa, en el cartero, o sea en el lugar donde se colocan las cartas, sigue estando su nombre, Murphy, o sea su apellido, perdón, y ve tanto a su mujer como a su hijo estando viviendo su vida cotidiana. No está haciendo nada malo per se, solo está ahí mirando o cuidándolos, y ahí empieza a tener nuevamente las visiones bastante comunes que vimos tanto en la primera película como en el resto de la saga, recordando su pasado y su día a día con su esposa. Murphy después de un momento se va y su mujer se queda preocupada mirando como justamente Robocop se aleja, y después vemos una pequeña charla o monólogo con respecto a lo que se supone que es Robocop. La OCP, que siempre han sido los malos de todo el universo Robocop, lo que le explica a Murphy, porque ya a mí me gusta decirle Murphy, ya que sigue siéndolo porque está su alma y su conciencia ahí, es que la OCP lo considera a Robocop una máquina que utiliza partes humanas o tejido humano, pero que no es un humano per se. Es lo que se quiere dejar entrever desde el principio de la película, principalmente para quitarse de un plumazo el pasado y la vida anterior de Murphy, y justamente ya no tener tantas intervenciones, tanto en esta película específica como en Robocop 3. ¿Por qué se hace eso? Porque la OCP quiere poder tener el poder o la facultad de decirle a Murphy qué es, ya que justamente como ellos lo crearon y él está bajo sus órdenes, por decirlo de alguna manera, o sea, sus reglas y demás, y tiene que rendirle medianamente, no culto, pero en sí estar agradecido de seguir vivo, él no puede ser considerado tanto por la OCP como por anuencia en cierta manera de sí mismo. O sea, él no se puede considerar un humano porque la OCP no lo deja, y además porque la misma OCP no lo considera. Después está cómo lo consideramos nosotros y cómo el propio Murphy se considera, y justamente hay como una especie de lucha interna con respecto a esto durante toda la película. Como ya dije, en un momento a Murphy lo hacen hacer payasadas porque como que le lavan el cerebro en cierta manera y lo vuelven ahí bastante tonto y nerd y que no utiliza la violencia, pero el propio Murphy seguía teniendo conciencia de sí mismo y justamente se electrocutó a sí mismo para poder librarse de este lavado mental que le hicieron, lo que representa que Murphy no es tonto, entiende que se necesita la violencia en cierto modo en un mundo mucho más violento de lo que es él para poder combatirla, porque si no nadie lo va a hacer, y si no nadie va a tener concesiones por el resto de personas. O sea, nadie va a ser ese buen vecino, ese buen samaritano que vaya a ayudar a la gente. Ese es Robocop, y sí o sí tiene que usar la violencia porque son sus métodos en cierta manera, pero también son los métodos más correctos, no solamente porque son los métodos de los villanos o lo que sea, sino porque no hay forma de dialogar con ellos. Es casi como dialogar con animales, y esto es muy interesante porque demuestra que realmente Murphy está dentro de él. O sea, lo que podemos aprender con Robocop 2, esta película, y cualquiera de Robocop, es que Robocop, más que Robocop, eso es más que nada un alias o una especie de máscara. Él es Murphy, él sigue estando ahí, él seguía consciente y sabía que se tenía que electrocutar para poder reiniciarse a sí mismo y salvarse del lavado cerebral que le habían hecho, para poder de esa manera combatir el mal y seguir siendo ese buen vecino y esa persona que ayuda al prójimo, justamente sin recibir nada a cambio, porque la verdad Murphy no lo hace ni por fama, ni por dinero, ni nada parecido. Él lo hace por justicia, porque la justicia es así, implacable, dura y fuerte. Otro dato a tener en cuenta: en el interrogatorio que ocurre al principio, cuando ocurre la parte de ir a vigilar a su esposa o estar ahí cerca, observarla más que vigilarla, le preguntan si él se siente un humano. Él no responde y se pone medio nervioso, en el sentido de que no quiere responder porque lo están grabando y saben que está medio
interrogatorio, lo que demuestra lo que yo digo. Murphy sabe que él es humano, aun cuando en este concepto transhumanista, mejor o peor, sabe que parece un robot y en cierta manera lo es, entre comillas, muchas comillas. Le tratan de meter un poco de culpa en su cuerpo a Murphy en el sentido de, che, mira, no le estás haciendo muy bien a tu ex mujer o a tu mujer, como quieras decirle, mostrando registros psicológicos y demás, como diciendo, che, no la vuelvas loca, déjala ir, déjala pasar, ya está, considerate un robot, no hinches más las pelotas y demás. Eso es más que nada el mensaje. ¿Cuál mensaje es este, el de la película? Además de todo lo que ya comenté, en cierta manera que lo privado se hace público y lo público se hace privado. Es más o menos la idea de toda la cinta, porque hay varios elementos para justamente poder comentar eso. Una empresa privada que sí construyó técnicamente o revivió técnicamente a Robocop, por lo que sí tendría cierto control o poder sobre él, pero al mismo tiempo sí creo que está mal, es una falta hacia los derechos de Murphy, a los derechos de su propia identidad, justamente algo que podría venir a futuro. Esta película nos los muestra, los Robocop o los robots no tienen derechos, así que pueden hacer todo lo que ellos quieran. Obviamente tienen cierta autonomía en la mayoría, o por menos sería muy difícil decirle a Robocop qué es y qué no es, ya que él mismo lo sabe, pero lo que quiere dejar plantada la película es que la OCP, como ente privado, como una empresa privada, puede dirigir la vida de las personas, tanto públicas como privadas, porque Robocop sería un ente privado, y le puede manejar la vida como quiera y justamente después dirigirlo por el camino que ellos prefieran o crean más oportuno. Justamente por eso ocurre la tontería de volverlo un chabón re pacifista que no quiere usar la violencia, pero siempre vemos ese atisbo de esperanza de Murphy de que no, él es un humano, aunque no lo parezca, aunque no tiene tantas partes humanas per se, le quedan algunas pero no todas, él es humano. Esta es la lucha interna o la lucha simbólica que hay con respecto a la película, que es ser humano y que no, aunque nosotros esto ya lo respondimos en el primer video de la primera película. Murphy es humano, aun cuando parezca un robot. Yendo un poco con respecto a la política en este punto y en esta película específico, es interesante. En un momento la OCP quiere cobrar una deuda muy grande que la ciudad tiene con ellos, y ahí se da justamente una de las revelaciones más grandes que vi en mi puta vida, porque esto es utilizando diferentes teorías que ha comentado Miklos Lucas y demás personas, de que a futuro las compañías se van a convertir en estados supranacionales. De una manera mejor explicada, las compañías privadas van a privatizar la política y van a ser ellos quienes manejen la vida de las personas, haciendo mejor o peor el trabajo de los propios políticos. Justamente lo que se demuestra en la película es que la política está recontra corrupta, es ineficiente, no puede cumplir sus roles y son unos boludos de mierda. Y además tienen una deuda muy grande justamente con esta compañía. Y la compañía exige controlar la ciudad, o sea, privatiza toda una puta ciudad o provincia o estado, como quieras decirle, para justamente dirigirla bajo sus propios términos y ganar dinero de la manera que crea más conveniente, lo que demuestra un miedo bastante grande que ya había en aquellos tiempos. Uno podría decir al capitalismo, pero en sí es a la falta de libertades que podría llegar a tener, pero que en algún punto serían entre comillas legales por justamente la falta de valores que hay en la política. La política está corrupta, hace tonterías, le pide prestado dinero a una empresa privada, no se lo puede devolver y no le queda otra que acatar las reglas que esta empresa privada coloca. Eso es un metamensaje y un mensaje muy claro que se ve en la película. A mí realmente me sorprendió muchísimo cuando vi ese momento, porque en sí parece una tontería, parece medio bizarro, pero no es ninguna tontería, porque es el futuro que podría ocurrir en el mundo real. Parece súper fumado y demás, pero no, las empresas privadas hoy en día quieren tener mucho más control de la sociedad. Si no, fíjate en las Big Tech y justamente todo el monopolio de informativo que tienen sobre nosotros, quién es adecuado y quién no para estar en las Big Tech, o sea, en las redes sociales, qué puedes publicar y qué no, qué tipo de contenidos es mucho más fácil de encontrar que otros, qué tipo de contenido es mucho más fácil de compartir que otros, qué fácil es tachar a tu contenido de negativo, racista, negacionista o lo que fuera. Todo eso que hoy estamos viendo solamente una pizca de lo que podría ocurrir, y no sería extraño que una empresa privada se haga tan grande y tan supranacional que gane tanto dinero en el resto del mundo que esa misma empresa le esté prestando dinero a algún estado y ese estado, cuando no se lo puede devolver, la empresa lo privatice, lo que me parece sería una auténtica locura, pero es justamente lo que vemos en esta película. Recordemos, utilizar películas para explicar problemas modernos no está mal. En la antigüedad se utilizaban los mitos griegos, así que justamente no es algo negativo. Esto es política, es filosofía en algún punto, es pérdida de libertades, es hablar de la misma, es hablar mismamente de qué sería la libertad. Y yo creo, o por lo menos creo que es bastante evidente, Robocop 2 muestra todos esos elementos: la lucha contra los estupefacientes, la lucha contra el mal, que el mal en algunos casos
no es posible dialogar con ello y es justamente una especie de animal salvaje que tiene que ser aniquilado y destruido sí o sí. Está bien utilizar la violencia en algunos casos, no solamente porque quiera dejar un mensaje de que solamente importa el fin y no tanto el medio, sino que en algunos casos es imposible dialogar con el mal y tampoco está mal justamente utilizar la violencia contra un mal realmente irracional, loco y genocida en algún punto o asesino. Son justamente todos esos los comentarios o los metamensajes que utiliza Robocop 2. No voy a destripar exceptuando las partes que yo utilicé para comentar más la película. Me parece que es necesario que ustedes la vean por sí mismos y la disfruten. No esto era un resumen ni nada parecido, sino era más que nada para recomendársela, una especie de recomendación, análisis, review. La película es excelente, tiene buena acción, tiene una buena duración, tiene partes increíbles, hay buenos momentos, como dije, los momentos filosóficos o pensamientos filosóficos que podemos sacar de la misma y un largo etcétera. Justamente la película creo que habla muy bien de muchísimos temas, como ya comenté, y creo que los más importantes son estos. También hubo una especie de, no sé si metamensaje o mensaje que quería dejar la película sobre la violencia que sufren muchas veces los niños o a los que está expuesto y eso cómo los puede llevar a un camino criminal. No estoy seguro si era una circunstancia del momento y por eso se hizo esa crítica o no, pero me quedó la duda porque justamente hay como muchos nenes y uno es casi como un villano, un co-villano, co-protagonista del villano podríamos decir. Me dejó medio pensativo sobre ese tema y me pareció interesante. No sé, no es lo que más me gusta, generalmente siempre me gusta que sean mayores de edad las personas como para verlas de villano y demás, pero creo que hay cierto mensaje ahí detrás sobre lo intrínseco de la violencia y cómo eso puede afectar justamente a las personas para normalizarlas, además en una edad muy temprana, y cómo eso los puede llevar a un camino criminal, y además para hablar capaz de algo que es como una realidad de nuestros días, que hay muchos nenes en la calle viviendo la violencia y teniendo que recaer en los estupefacientes y en un montón de violencia descontrolada para poder subsistir. Me parece que son todos esos los mensajes de esta película Robocop 2, pero como digo y como siempre repito, esta es más que nada una recomendación, análisis filosófico, crítica y demás, pero como vengo comentando, la película es excelente, así que mírenla, principalmente porque Murphy estaría muy contento si lo hacen y además yo también, pero más contento estaría Robocop.